Bueno, continuamos con la segunda parte de este vídeo para explicarles ejercicios de aplicación sobre polígono, ¿ya? Continuamos entonces, a ver, estamos hablando en el primer vídeo sobre polígonos y sus propiedades, ¿no? En este problema básicamente vamos a aplicar las propiedades básicas. A ver, recordemos lo que vamos a utilizar básicamente. Primero recordemos, ángulo interior de un polígono. ¿Cómo hallamos un ángulo interior? Un ángulo interior es igual a 180 grados por n, que viene a ser número de lados sobre n. Esa es la primera propiedad que vamos a aplicar en algunos problemas, ¿ya? Ángulo interior. También podemos hallar la suma de ángulos interiores, ¿ya? Suma de ángulos interiores. Y eso es igual a 180 por n menos 2. Miren la diferencia. Observen bien y graben esta formulita, ¿ya? Ángulo interior 180 por n menos 2 sobre n es un ángulo interior del polígono y esta es la suma de todos los ángulos interiores. También recordemos ángulo exterior. ¿Cómo hallar un ángulo exterior? 360 sobre n, que también lo mismo podemos aplicar para el ángulo central, ¿ya? Solamente para saber cuánto mide el ángulo externo, 360 sobre n, y el ángulo central de igual modo. Suma de ángulos externos siempre va a ser 360, ¿ya? 360 grados, que también va a ser lo mismo que la suma de ángulos centrales, ¿ya? Listo. Y por ahí tenemos también que aplicar número total de diagonales. Número total de diagonales, ¿ya? Recordemos esta formulita. N por n menos 3 sobre 2. Número total de diagonales, ¿ya? Ángulo interior, suma de ángulos internos, ángulo exterior, suma de ángulos externos y número de diagonales. Bajo ese concepto vamos a desarrollar una propiedad, ¿ya? A ver. Listo. Entonces, a ver si desarrollamos los problemas, ¿ya? ¿En qué polígono la suma de ángulos internos? Lo que le decía, la suma, ¿en qué polígono? Ahí lo ven ya, acá. ¿En qué polígono la suma de ángulos internos es 1260? Recuerden que viene a ser igual, lenguaje matemático. Y recuerden, mira acá, estamos diciendo suma de ángulos internos. Acá era igual, suma de ángulos internos igual a 180 por n menos 2 a 1260. Multiplicamos acá 180 por n, 180n, 180 por 2, 360. 180 pasaría a restar o simplemente acá a sumar porque está restando, quedaría 1620. Como está multiplicando 180, pasaría a dividir y 1680 entre 1620 entre 180 saldría 9. O sea, estamos hablando de un nonágono, que también se llama enágono, ¿ya? N-ágono. Al nonágono también se le llama enágono. Simplemente es aplicar la formulita, ¿ya? Bueno, continuamos con el siguiente ejercicio. Problema número 4, ¿ya? 4, ahí está. Nuevamente, aplicación de la propiedad, nuevamente, ¿ya? Observen. Dice, en qué polígono regular su ángulo interior, dice, acá no están hablando de la suma, sino del ángulo interior, es el triple del ángulo central, es el triple del ángulo central. ¿En qué polígono regular su ángulo interior? ¿En qué polígono regular su ángulo interior es el triple del ángulo central? Y recordamos la formulita. ¿Cómo se llama ángulo interior? 180 por n menos 2 sobre n. Ángulo interior, ¿se acuerdan? 180 por n menos 2 sobre n.
3 veces ángulo central, acá, ángulo central, ¿cuánto era? 180 sobre n. Creo que hay acá un detalle, a ver, acá hay un detalle. Ángulo central, ¿a qué era igual? A ver, recordemos, a ver, verificamos nuestra teoría. Ángulo central, aquí hay un detalle, entonces acá, ángulo central, ¿no? Ángulo central, entonces acá no es 180, sino 360. ¿Ya? 360 sobre n. ¿Ya? Ángulo central, recordemos la formulita, 360 sobre n. Simplificamos n por ser una igualdad y quedaría 180 por n menos 2, 3 por 360 quedaría. 360. Verificamos esta respuesta, ¿no? Le sacamos 180, 180 sería 2, acá hay un detalle, entonces quedaría n, acá básicamente quedaría, vamos a hacer acá, n menos 2 igual a 6, por lo que veo, ¿no? Porque 3 por 2 es 6, ¿no? Le hemos sacado 180 va 1, 180 va 360 es 2. N menos 2 quedaría acá y acá quedaría 3 por 2 que es 6. N valdría 8. O sea, estamos hablando del octágono. Ese polígono se llama octágono, ¿ya? Aquí había un detalle en 180. Acá corregimos 360 sobre n. Haciendo operaciones te va a salir, ¿ya? Esto de acá, ¿entendido? ¿Ya? Es el problema número 4. ¿Ya? Verificamos nuevamente. Dice, ¿en qué polígono regular? Su ángulo interior. Este es el ángulo interior. Este es el ángulo interior. Es el triple, 3 veces el ángulo central. Y el ángulo central es 360 sobre n. ¿Ya? Como es una igualdad y está multiplicando, se puede eliminar n. ¿Qué quedaría? ¿Qué queda solamente? 180 por n menos 2, que está acá, es igual a 3 por 360. 360. Entonces, como es una multiplicación, 180 va 1, 180 va de 360 es 2. ¿Está bien? 180 por 2, 360. Entonces, ahora, ¿qué queda acá? N menos 2. 3 por 2, 6. Esto está restando, pasa a sumar, saldría 8. ¿Ve? Listo, entonces aquí hay corregimos esa respuesta. N vale 8. Y así vamos aplicando las propiedades básicas que conocen ustedes, ¿ya? Y pasamos al siguiente ejercicio, uno más. A ver, por acá creo que está. Ya, problema número 6, ¿ya? Vamos a verificar si está bien, o si no, corregimos. A ver, tenemos. Dice, en un polígono, la suma de las medidas, mira acá, la suma de las medidas de los ángulos internos y externos es 2520. Está. En un polígono, la suma de las medidas, acá está la palabra, suma de las medidas de los ángulos internos y externos es 2520. La suma de las medidas, lo estamos sumando, de los ángulos internos y externos, es igual a 2520, ¿no? Sabemos por teoría, por propiedad, que la suma de los ángulos internos se representa por 180 por n menos 2. 180 por n menos 2. Y la suma de los ángulos externos, recuerda que es 360, igual 2520. ¿Ya? Ahora, esto pasa, ¿qué sucede con esto? Acá estamos volviendo a escribir, quedaría lo mismo. Y recuerden, 180n, 180 por n, 180n, 180 por 2, 360, más 360. Ahora, si no damos cuenta, chao, chao, porque tienen signos contrarios, 2520. Solo quedaría 180n igual a 2520, décima, décima, y n quedaría 252 entre 18, que es 14. Esa es nuestra respuesta del problema número
6. ¿Ya? Entonces, traten lo posible de mirar este video y entender los problemas. Y el siguiente encuentro, que es vía Zoom, explicamos los problemas que nos faltan y si nos alcanza tiempo, un problema o dos problemas más. Bueno, jóvenes, buenos días, cuídense, hasta el pronto.